Voy a leer Génesis 13, el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era un personaje, un sobrino de Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 10. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Este es Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Oremos. Padre, te doy gracias y te pido, Señor, que toques nuestros corazones, nos llenes en este día, nos enseñes tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lot es un carácter que tenemos que aprender. Tenemos que entender lo que Lot es. Es un comienzo glorioso con un final trágico. Y hay muchas cosas que podemos aprender de Lot en lo negativo. Quiero concentrarme en una. Lot tiene todo mientras anda con Abraham. Su padre había muerto en el camino. Era un hermano de Abraham. Y Abraham lo recoge, probablemente porque Abraham no tiene hijos. Y es como un hijo adoptivo, este sobrino de él. Y en el proceso Abraham es bendecido por el Señor. Él es el padre de la fe. Y no solamente es bendecido con el milagro y el respaldo del Señor, pero también materialmente con posesiones. La Biblia lo describe como que era riquísimo. Y Lot comienza a ser influenciado por su tío. No solamente se vuelve un hombre justo, es más, el Nuevo Testamento nos dice que era un hombre piadoso. Lot había recibido espiritualmente de Abraham, su tío. El resto de su familia era gente extraña. Se quedaron en un lugar llamado Padam Aram y eran medios idólatras todavía. De ahí encontramos luego a uno que se llamaba Labán, que es de esa misma familia. Y se quedaron como idólatras. Pero Lot recibió el toque del Señor y creyó en el Señor porque andaba con su tío Abraham. Todos los días iba a oír la oración de Abraham. Todos los días veía y era afectado por la adoración y la alabanza de Abraham para con su Dios. Lot se volvió un hombre justo en su crecer. Fue afectado financieramente de tal manera que estaba rodeado de riquezas él mismo, sus propias posesiones. Pero hubo una confusión en Lot. Lot no pudo identificar que su bendición estaba amarrada a su posición con Abraham. Óiganlo de nuevo. Su bendición estaba amarrada a su posición con Abraham. Hay relaciones que Dios le da a alguien. Hay posiciones e iglesias que Dios le da a alguien. Que Dios las usa como un conducto, como un vaso, como una forma de bendecir a esa persona. A Lot lo llamo el hijo pródigo del Antiguo Testamento. El hijo pródigo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con el hijo pródigo en el Nuevo Testamento.
Se sienta con su padre y está bendecido, rodeado de todo tipo de bendiciones espirituales y físicas. Y sé que ese joven es bendecido espiritualmente también, porque cuando estaba en lo peor de su vida allá afuera, levantó sus ojos y habló con Dios. Aunque su papá no estaba ahí, su Dios, el Dios de su padre, sí estaba. Había aprendido emocionalmente y espiritualmente a servir al Señor, pero se confundió. Creyó que él podía, fuera de esas relaciones, estar solo. Ahora, no estoy diciendo que necesitas a alguien constantemente o que necesitas un pastor o un padre que te apoye y que te ayude. No estoy diciendo eso, porque Dios no tiene nietos. Pero lo que estoy diciendo es esto: que cuando Dios te pone a trabajar con alguien o te pone en una posición con alguien, no te confundas y crees, esto que tengo aquí lo puedo tener sin tener a estos. No es porque esos sean Dios, no, es porque ahí te puso el Señor. Pero Lot se confundió: soy rico, tengo todo, conozco al Señor, puedo ir a otro lugar, puedo presentarme con otra gente, no tengo que andar con mi tío, me voy. Y arranca para Sodoma y Gomorra y se vuelve un hijo pródigo. Porque Sodoma y Gomorra era un lugar equivocado para él. Era el lugar peor. Se fue del lugar de fe al lugar más terrible que existía en la tierra. De tal manera que su pecado había subido hasta las narices del Señor en los cielos. Y él regresó. Vino aquí a este lugar a ver y a destruir ese lugar. ¿Cómo te vas del lugar de más fe a la influencia más poderosa, al lugar peor sobre la tierra? Hiciste un error, te moviste geográficamente a algo que Dios no quería. Te alejaste de las relaciones que Dios quería para ti y te confundiste, lo creíste que Dios te iba a seguir a Sodoma y Gomorra. El final de Lot es en una cueva, incestuosamente produciendo naciones que hasta ahora son un problema. Se han vuelto musulmanes los descendientes de Lot. Una relación incestuosa con sus hijas que habían aprendido. La influencia de sus hijos fue allá en Sodoma y Gomorra. Y lo que aprendieron fue una degeneración e inmoralidad sexual. Esa fue su influencia. Perdió todas sus posesiones cuando se mete en esa cueva. Ya todo lo que tenía ya no estaba. Perdió su esposa, que se quedó como una estatua de sal fuera de Sodoma y Gomorra. Últimamente, un quebrantamiento total. Y lo puedes llevar en raíz al día que decidió de separarse de Abraham. Debo decirlo de esta manera. Fue Eliseo el que le hubiera enseñado. Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, que yo voy para Betel. Y Eliseo le dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré. Lo que tú hagas, yo haré. Así me haga Dios, si no, persigo donde quiera que tú estés. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Eliseo: no te puedes separar de este hasta que yo lo diga. Por eso la primera pregunta que sale de su boca de Eliseo, cuando Elías es llevado al cielo en un torbellino, cuando es llevado en una carroza de fuego, él pregunta, agarra el manto de Elías y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Está diciendo: mi relación con él fue lo que me tuvo donde me tenía. ¿Qué hago ahora? Y el Señor lo bendice, abre el Jordán y pasa él en seco, porque es hasta el tiempo en el cual dice: es tiempo de que funciones de otra manera. Es lo mismo con Josué. Josué se quedó con Moisés, se quedó con Moisés, se quedó con Moisés. Y el día que Dios lo puso encargado, cuando Moisés había muerto, lo primero que le dijo el Señor a Josué fue esto: Moisés ya murió. Ahora voy a lidiar contigo. O sea, hay una temporada, hay una sazón, hay un tiempo en el cual Dios se tiene en ese lugar. Si te separas antes de eso, serás un hijo pródigo. Hay gente que dice: Dios me puso en esta iglesia, pero tengo problemas, no alcanzo, tengo esto, tengo aquello. Si Dios no te mueve, no te muevas. Aunque las batallas se crezcan hasta que Dios te mueva, no te muevas. Porque te vuelves pródigo de su promesa, pródigo de su lugar, pródigo de las relaciones que Él quiere tener que tengas tú en este tiempo en tu vida. ¿Qué pasó con el hijo pródigo?
Claro, tuvo dinero todavía por un tiempo, porque hay un momentum, porque hay un impulso que te lleva, como cuando tiras una piedra, va a tomar un tiempo para que se detenga. O sea, todavía traes el fuego del lugar con el que andabas, todavía traes la unción de la gente con la que andabas, todavía tienes esa capacidad como Lot de acordarse de lo que Abraham le había enseñado. Hubo un tiempo todavía en el cual su vida estaba correcta, pero se dio cuenta que poco a poco comenzó a degradarse su vida a tal manera que ya no existía nada en él cuando lo encuentras al final de sus días. Ni siquiera fue mucho tiempo. Dios le dio oportunidad tras oportunidad a ese hijo pródigo llamado Lot. Es más, Abraham fue y lo rescató. Debería de haber él entendido: si necesité que Abraham me rescatara cuando Sodoma y Gomorra no me pudieron rescatar, si fue atrapado por aquellos que venían desde el este y se lo arrastraron, y tomó 318 hombres para que vinieran a rescatarlo, su tío Abraham rescató a él y a su familia. Debería de haber despertado, levantado sus ojos como el pródigo y decir: necesito regresar a lo que Dios me tenía haciendo. Pero en vez de eso regresa a Sodoma y Gomorra, y su final es el final no del pródigo que regresa para ser restaurado en la presencia del Señor, pero el final de que si el pródigo se hubiera quedado alimentando cerdos. Ese es Lot. Lot se quedó alimentando cerdos. Aún después de haber visto la destrucción que traía su vida, termina en una cueva, en una vida incestuosa con sus hijas. Tiene nietos que son sus propios hijos. Una cosa terrible. Uno de ellos se llamaba Amón. Es la capital de Jordán, llamada detrás de él, se llama Amán. Y hasta hoy están en las noticias peleando contra Israel. No seas hijo pródigo. No seas hija pródiga. No te confundas y creas que cuando Dios no te ha mandado, que de alguna manera la bendición que tiene. ¿Cuánta gente he conocido? Estoy pensando de este cantante en particular que estaba cantando con un ministerio muy grande, en el cual yo estaba inmiscuido. Yo estaba muy chiquito. Y ese cantante tenía todo tipo de fama. En su tiempo sería el cantante número 1 en los Estados Unidos. Y un día creo que se le subió la cabeza. Hubo ciertos errores en el ministerio. Él dijo: yo lo hago solo. Y se fue. Por 1 año, por 2 años estuvo bien. La fama se incrementó. La gente se le acercaba. Todo el mundo veía lo que él era. Y al final de cuentas, lo que le quiero decir es esto: se fue apagando su estrella poco a poco. En 2 años se desapareció del mapa. Una vez le preguntamos nosotros al líder. Y él dijo: no se dio cuenta que traía una unción, que la tenía bajo el manto de este lugar, y que esa unción no lo iba a seguir a él todavía. Su tiempo hubiera venido, pero se equivocó. Te digo algo: no te quedes en un lugar pasado el tiempo de que Dios te tenga ahí, porque comienzas a destruir las cosas y a estancarte. Pero tampoco te arranques a separarte de cosas antes de que Dios te haya dicho, porque si no vas a encontrarte con lo del pródigo y con lo de Lot. Ahora, nuestras personalidades van a tratar de acomodarnos. Hay unos que son bien tímidos y prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y por eso se estancan y se quedan en lugares donde Dios no les ha dicho que se quede. Eso es lo opuesto del pródigo. Y hay otros cuyas personalidades siempre piensan: es mejor allá, no me gusta aquí. Hay muchachos que se sientan en nuestras iglesias y están bendecidos, pero les atrae aquella iglesia, o les atrae aquel lugar, o les atrae aquella fiesta, o les atrae aquella ciudad, y siempre están añorando estar en otro lugar. Ese es el hijo pródigo, el espíritu del hijo pródigo. Si Dios te ha plantado en un lugar, en ciertas relaciones, en ciertas cosas, y sientes el florecer del Señor, te estoy diciendo: hasta que Dios arranque contigo, no arranques tú. No te engañes a ti mismo y creas que Sodoma y Gomorra es tu paraíso, porque no fue el paraíso, fue su destrucción. Para aquellos que no les gusta estar en un solo lugar, esta es una palabra difícil. Para aquellos que son andariegos, van a decir: ok. Pero no estoy hablando de tu personalidad o tus deseos. Lo que te estoy diciendo es esto:
El quedarse en la presencia del Señor, con los amigos que Dios te ha puesto, sentado bajo la unción de los siervos que Dios te ha puesto para aprender. Hay algunos que nunca serán movidos de ese lugar y ahí van a florecer. Y hay otros que por temporada Dios los va a poner ahí y luego les va a decir el Señor, te voy a mandar a hacer algo más. Pero obedecer la voz de Dios te hace no ser un pródigo. La señal del pródigo es que te comienza a acabar la unción. Comienzas a caer en cosas que no caías antes. Comienzas a relacionarte con gente extraña. Comienzas a agarrar novios, novias y cosas que te alejan del Señor. Comienzas a volverte más pecador y más golpeador. Comienzas a volverte más altanero y comienzas a no darte cuenta que su mano no está sobre ti. Comienzas a tener problemas en todo tipo de cosas, incluyendo lo material. Comienzas a bajar tu moralidad en las áreas donde Dios te ha tenido y te das cuenta que en este momento es un pródigo espiritual. Que Dios te ayude a saber dónde está tu Abraham, dónde está tu Moisés, dónde está tu Elías. Que Dios te ayude a entender dónde está el lugar donde Dios te tiene geográficamente y que no sea pródigo de eso. Que Dios te dé la iglesia donde Dios te ha plantado para que seas fiel y que Dios diga, este es el lugar donde te voy a hacer florecer. Que Dios te dé la persona correcta como tu esposo, tu esposa. Nunca puedes alejarte de tu esposo y tu esposa de gratis. No piensen, no, es esta la que me está haciendo que me marchite, me alejo. Eso ya no es de ti, eso no lo puedes hacer. No se alegren aquellos. Lo que les estoy diciendo es esto, que Dios en su misericordia y en su poder te ha plantado en ciertos lugares para que puedas ser transformado en la presencia del Señor. Dios esté contigo, no seas un hijo pródigo.